Cronos es al tiempo lo que el Eteo es al olvido. Estas deidades asumen la labor de hacer que pena y padecimiento se vayan mitigando hasta convertirse en niebla borrosa dentro de la mente. Y salvo en contadas ocasiones, solo cuando Ur decide interrumpir la tranquilidad, sometiéndola a juegos malabares, les sea permitido volver a instalarse en el alma. También Frida, tal vez debido a la influencia beneficiosa de ambas entidades mitológicas, había tenido la oportunidad, aunque no en su totalidad, sí en su mayor parte, de ver mitigado su dolor. Mayo estaba en pleno apogeo de luz y color, y expandía por cada rincón de la populosa urbe costeña una verbena de intensos aromas florales. Jardines, parques y plazas lucían exuberante y atractiva estampa e invitaban a embelesarse a todo aquel que quisiera pasearlos. De camino a la playa, Frida había aspirado con deleite la explosión aromática que penetrara su olfato. Días antes había iniciado su acostumbrado periplo anual y también aquella mañana había acudido a su obligada cita diaria con el mar y el sol. La afluencia de turistas aún no era tan intensa como para no permitir hacerse un hueco en la arena y extender la toalla. En aquellos momentos, la joven ya se hallaba tendida sobre el manto arenoso, con los ojos cerrados, dejando vagar su mente y su recuerdo sin ponerles cortapisa alguna. Allí y ahora, a solas consigo misma, se sentía a salvo de Marion, que de forma constante vigilaba cualquier alteración, por mínima que fuera, que en ella pudiera reflejarse y adivinar cuánto pensaba y sentía. El Vas es un rufián, un indeseable, apártalo del pensamiento. Podía leerse con frecuencia en la mirada de Marion, advertencia nunca pronunciada con palabras, a la que Frida respondía bajando la cabeza y ocultando los ojos para que no delatasen el tormento que continuaba posesionándose de su ser. Amor, pasión, deseo, fuerza destructiva. Alejandro. Semanas atrás se había puesto en contacto telefónico con ella, implorándole su perdón de nuevo, comunicándole que se ausentaba de la ciudad por tiempo indefinido. Deseaba concederle un margen para que pudiese reflexionar sobre la relación entre ambos. 3 meses transcurrieron desde que tuviera lugar aquella conversación, tiempo suficiente para hacerse miles de reflexiones. Tiempo sobrado para considerar que lo amaba y añoraba más y más cada segundo transcurrido. Tiempo infinito para morir de amor. Frida emitió un largo suspiro y, prohibiéndole a su pensamiento seguir tomando tan tristes derroteros, lentamente, dejándose mecer por el rugido embravecido de las olas, fue quedándose dormida y soñó el mismo sueño que soñara tiempo atrás a bordo de un compartimento de tren. Persecución. Sábanas con olor a lavanda, encrucijada de caminos, resplandor. La extraña edificación piramidal revestida en mármol blanco. El amplio vestíbulo losado con teselas de vivos colores. La escalinata, un bello infante acodado en la balaustrada. Música melodiosa. El salón donde se hallaban reunidas numerosas personas de rostro invisible. Un desconocido surgiendo de entre el tumulto. Pero no,
Ya no era un desconocido. Los brazos viriles que enlazaban su cintura forzándola a girar al son del vals. El hombre seductor ya tenía nombre propio. Alejandro. La joven se agitó y estremeció dominada por la recreación onírica hasta que una sombra obstruyó la calidez solar que acariciaba su piel y le hizo sentir intenso frío. El astro rey parecía haberse lisado de pronto y molesta y aterida abrió los ojos. La figura gallarda, enfundada en traje de dril, se hallaba junto a ella y sonriendo la contemplaba desde su altura. Hola, preciosa, ¿era yo el afortunado protagonista de tus sueños? Preguntó, al igual que preguntar el día en que se vieran por vez primera. Llevo un rato observándote y te aseguro que eres la mujer más hermosa que jamás haya visto. No me canso de admirarte. Eres poesía en movimiento. La musa Erato que a diario inspira mi vivir. La bella Uri del paraíso que trastorna los sentidos de los hombres y se apodera de su voluntad. Frida continuaba tumbada sobre la arena sin lograr que su garganta pudiera emitir sonido alguno. ¿No te alegras de verme? He estado ausente tanto tiempo, ¿verdad, cariño? Aseguró, y postrándose de rodillas la tomó entre sus brazos y con estudiada lentitud acercó su rostro al rostro de ella, y los labios masculinos se fundieron en los labios femeninos y musitaron quedo. Oh, amor mío, ha sido una verdadera tortura no poder abrazarte en todo este tiempo, besarte, poseerte, penetrar dentro de ti. Dime, ¿has recibido los mensajes que a diario te enviaba a mi mente? No, no me lo digas. Ni siquiera se hace necesario que me respondas, pues ha sido tanto el fervor que he puesto al enviártelos que me consta si los has recibido. Te amo, vida de mi vida. Frida derramaba lágrimas silenciosas. Cada una de las gotas salobres era absorbida por los labios del hombre y vuelta a depositar en los labios de ella. Estamos atrayendo la atención de la gente, Alejandro, acertó a decir por fin Frida, desprendiéndose de los brazos que le aprisionaban. Será mejor que guardemos compostura. Sí, accedió, no sin esfuerzo, y acto seguido, sacando del bolsillo de la americana un paquete envuelto en primoroso papel de regalo y depositándolo en manos de ella, manifestó: expresamente para serte entregado, ha viajado desde París. ¿Has estado en Francia?, preguntó ella, distraída, dándole vueltas al paquete con mano temblorosa, sin decidirse a desenvolverlo. Así es, te juro que jamás volveré a irme sin ti, mi amor, prometió, y señalando el primoroso paquetito. ¿Permites que te ayude? Frida asintió. Los dedos masculinos manipularon el papel y sacaron a la luz un frasco de perfume. Veamos si te agrada su aroma, dijo, aplicándole una gota de perfume en el óvulo de la oreja. Exquisita fragancia, en verdad, y aproximando la nariz al cabello de la joven, aunque no tanta como la emanada por ti. ¿Querrás volver a mi lado?, preguntó de pronto, circunspecto, fijando la penetrante mirada en los melados ojos de la joven y al observar que ésta se agitaba, pronta a darle respuesta,
Le depositó el índice sobre los labios y añadió: «Shh, no hables. No debes decidirlo ahora, cariño. Quiero que te tomes tiempo para pensarlo. Te confieso que no hallo consuelo sin que me ilumines con tu amor. No soporto la idea de perderte. Te quiero solo para mí, pero acataré tus deseos, sea cual fuere la decisión tomada. Si es que determinas no regresar a mi lado, desapareceré de tu vida para siempre y jamás volveré a incordiarte con mi presencia». Frida no pudo reprimir un sollozo. «No llores, mi vida», dijo, estrechándola entre sus viriles brazos y meciéndola con ternura. «Me parte el alma verte sufrir. Será mejor que me vaya ahora», decidió de pronto, e irguiéndose se dispuso a marcharse del lado de la joven. Pero antes de irse, depositó su mirada sobre el cuerpo femenino y, recreándose en su propia sensualidad, recorrió cada sinuosidad manifiesta de la diosa que ante él se mostraba y musitó con voz ahogada por el deseo: «Te amo». Él se fue y Frida permaneció sentada sobre el manto arenoso. De buen grado hubiera corrido en pos suyo y le hubiera gritado: «Te quiero, te necesito, te adoro». Pero nada de esto hizo, y en su lugar se limitó a entornar los párpados y seguir con la vista la figura masculina hasta verla desaparecer de su ángulo de visión. Aún no era conveniente claudicar. Se hacía necesario iniciar ese juego de rechazar y al tiempo seducir. Todavía era prematuro ceder al imperativo de los sentidos, a la orden de la bestia desatada y rugiente que anidaba dentro de su espíritu y clamaba saciar su pasión de inmediato, al ansia ciega que la conminaba a entregarse sin condiciones, a rendirse a los caprichos libidinosos del hombre. Nada hizo por intentar seguirlo y se forzó a permanecer quieta donde estaba, con el cuerpo estremecido por el deseo, los labios palpitantes, el corazón desbocado y la cabeza dándole vueltas cual una noria. Frida aguardó un tiempo, esperando que se apaciguara su alma. Luego se vistió el suéter y se enfundó los jeans. Se calzó las playeras y abandonó la playa, pero no albergando intención de regresar de inmediato al piso que en la actualidad compartiera con Marion. Necesitaba meditar, estar a solas consigo misma, recrearse en la dicha que tornara traspasándola de gozo. Se sentía viva, renacida. La existencia, su existencia, adquiría significado de nuevo. Traspasada por devastadora emoción, como si en lugar de los pies le hubieran nacido alas, rauda y abstraída en trance, Frida llegó al pulmón verde de la ciudad y se adentró en los frondosos jardines. Los rayos del sol penetraban las copas de los árboles, creando una atmósfera de percepción cinestésica mágica en torno a la joven. Pinos, acacias, olmos, hayas, sauces parecían inclinar las ramas a su paso y los pájaros entonar trinos en su honor. Daba la impresión que tulipanes, jacintos, narcisos, tamariscos, magnolias, amén de una vasta serie de arbustos florales, les saludaban desde los arrietes donde se hallaban sembrados y se abrían
para embriagarla con efluvios turbadores y hechiceros propios de dioses. Cuando Frida tuvo a bien regresar a casa, ya avanzada la tarde, se encontró que Marion se hallaba inquieta y azorada por tan larga ausencia. ¿Dónde has estado, Frida? No veas el susto que me he llevado. A punto estuve de alertar a la policía por tu tardanza. ¿Qué te ha ocurrido? Espetó de seguido al verla entrar por la puerta y de pronto, reparando en el rostro congestionado y luminoso de Frida. ¡Cielos! Se te ve radiante. Has estado con él, ¿verdad? El muy canalla, exclamó mesándose los rebeldes y rojizos rizos de su cabellera. Puedo imaginarme a la perfección cómo se han desarrollado los hechos y cuáles han sido los argumentos esgrimidos para convencerte de que regreses a su lado. Despierta, nenita, vamos, abre los ojos de una vez por todas. ¿No ves que está jugando contigo como gato con el ratón? Advirtió, zarandeándole los hombros. Primero te atrapará entre sus zarpas, luego te revolcará en el lodo y al final acabará devorándote. Qué inmenso dolor me produce verte servirle de alimento al buitre. Se puede adivinar su sombra gigantesca cerniéndose sobre ti, pero es indudable que para ello deberá aguardar a que fenezcas y procurará que sea cuanto antes, puesto que no debemos olvidar que el carroñero solo se alimenta de cadáveres, de carne pútrida y maloliente. No niego que lleves razón, querida Marion. Es posible que, como tú bien dices, sucumba en el intento. Quizás sí, pero no me asusta la idea, pues ¿acaso importa morir de un modo u otro? Es probable que haya el fin al lado de Alejandro, pero al menos aún me asiste la duda. Lo que sí es indudable es que pereceré si me veo privada de sus besos, de sus caricias posándose sobre mi piel, de ser ceñida por sus brazos, de que su cuerpo se integre en mi cuerpo. Lo amo hasta el mismo borde de la desesperación y no me siento con fuerzas para aniquilar la pasión que me embarga. No se puede lidiar con el destino. Su fuerza impulsora hace que toda lid emprendida resulte vana. Marion se dio cuenta, espantada, de que la joven no podría sucumbir a las malas artes del hombre, porque era evidente que ya sucumbiera tiempo atrás. No obstante, aún se atrevió a argüir. Sé cómo te sientes, Frida, lo sé, tal vez mucho mejor que tú, pero también sé que el sí no puede ser burlado y conjurada su fuerza destructiva. El amor es la esencia misma de la vida. Tú, Marion, hablas de muerte y asesinato, pero ¿acaso no es un crimen atentar contra el néctar que sostiene la existencia e infunde esperanza y valor? Pues bien, yo no puedo luchar contra los sentimientos ni reprimir el anhelo que embarga todo mi ser. Frida hablaba y lloraba a un tiempo, sacudida por violentos espasmos, con las palabras saliéndole a borbotones de su boca, los labios temblorosos y la desesperación reflejada en la mirada.
casi al borde de un ataque de nervios.